Hay una etapa en la vida cuando somos niños que tenemos preguntas. Y yo no sé si usted tiene en su casa algún niño y los niños preguntamos por qué. Y queremos saber el porqué de las cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y algunas veces los adultos tenemos respuestas, pero otras veces no las tenemos y de alguna manera tratamos de salir de esas circunstancias, pero preguntas en la vida siempre tenemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué le pasa esto a tal país? ¿Por qué mi iglesia está enfrentando esta crisis? ¿Por qué mi familia pasa por estas circunstancias? Son preguntas que tenemos y que muchas veces tenemos a alguien a quien hacerle. En otros casos se las hacemos a Dios, esas preguntas. Y en este contexto, en este tiempo, yo quisiera hablarles de unas preguntas que tenían los discípulos. ¿Sí? Los discípulos que convivieron con Jesús aproximadamente 3 años iban entendiendo las cosas poco a poco. Como nosotros no entendemos todo lo que Dios quiere hacer en un instante. Yo no sé si usted trata de recordar hace cuántos años llegó a la iglesia. Yo tengo quizás unos 35 años en la iglesia y cuando llegué entendía algo, muy poquito. Y a medida que fueron pasando los años fui entendiendo un poco más y hoy puedo decir que después de más de 30 años sigo aprendiendo y sigo entendiendo cosas. O sea, yo también tengo preguntas. Y muchas veces esas preguntas se las hago en mi oración a Dios y le digo, Dios, yo no entiendo esto, yo no sé por qué pasan estas cosas. Y uno dice, pero pastor, usted es pastor y usted tiene que saber las respuestas. No siempre sabemos las respuestas, aun cuando somos pastores, cuando somos maestros de la palabra y cuando somos, no sé, evangelistas, misioneros, hay cosas que no entendemos. Y se las preguntamos a Dios y algunas veces Dios nos responde y otras veces nos dice, mira, si te lo explico no lo vas a entender igual, así que mejor ni perdamos tiempo. Seguí adelante y luego lo vas a entender. Sin ir más lejos, no sé si usted se acuerda de ese momento cuando Cristo llegó a la casa y quiso lavarle los pies a los discípulos. Y cuando le estaba por lavar los pies a los discípulos, Pedro, que era el más osado, el que siempre hablaba primero, le dijo, no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y Jesucristo le dijo una frase allí en ese contexto que es la siguiente, lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo entenderás luego. O sea, Pedro, hay cosas que no las vas a entender en este momento, con el tiempo podrás entenderlas. Y ese grupo de discípulos muchas veces tuvo preguntas. Entonces yo quiero ahora que ustedes me acompañen en Mateo capítulo 24, si usted tiene su Biblia. Si no lo tenemos acá y yo quiero trabajar sobre la pantalla, así que usted lo puede leer si quiere de aquí. No hay problema. Si vamos a leer diferentes citas, así que yo voy a tener todas las citas aquí y voy a remarcar algunas palabras. Dice capítulo 24 de Mateo, a partir del versículo 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Era casi como un día de guía turístico, ¿sí? Y cuando uno va a una nueva ciudad, la gente del lugar le dice, ay, mira ese edificio, mira esta construcción, mira este parque, mira este lago. Le queremos contar acerca de lo que estamos viendo. Y le fueron mostrando acerca del templo, lo maravilloso que era. Y Jesucristo dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ya es como otro tiempo, ya llegaron al monte, Jesucristo se sentó, pero los discípulos se quedaron pensando en la frase, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quisiste decir con esa frase, con ese pensamiento? Entonces ellos le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tienen una pregunta. ¿Cuándo, Señor, iremos a tu presencia?
¿Cuándo se terminarán las cosas en esta tierra? ¿Cuándo se terminarán los conflictos, las enfermedades, los problemas, la crisis? ¿Cuándo, Señor? Porque queremos ir a tu presencia, porque queremos gozarnos contigo, queremos vivir en esa eternidad que nos has prometido, queremos disfrutar esa bendición, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar todo esto? ¿Cuánto falta? No sé si alguna vez usted tuvo que viajar con chicos, con niños. ¿Qué pregunta hacen los niños cuando comenzamos el viaje? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? Y a los 10 minutos vuelven a decirte, ¿ya llegamos? Y uno lo mira o escucha, no, mi amor, no falta todavía. Pero como los niños no tienen todavía esa noción de tantas millas por hora que hacemos en el carro, en la troca, es como que ellos, si me dijiste que ya llegamos, ¿ya llegamos? No, mi amor, falta todavía, falta. Yo hice en mi país algunos viajes y me imagino algunos quizás también lo habrán hecho. Viajes, el más largo que hice fue 45 horas manejando. No sé si se imagina, 45 horas, éramos 2 personas conduciendo el carro, nos turnábamos, no paramos a dormir, no paramos nada, dormíamos en el mero carro y seguíamos, comíamos en el carro y seguíamos 45 horas. Pero algunas veces he hecho viajes con mis hijos de 1 hora, 2, y ellos estaban bien ansiosos. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya estamos allí? Ahora, los discípulos están igual que mis hijos o que algunas veces hermanos de la iglesia actual. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo vamos a ir a su presencia? ¿Cuándo vamos a saber que realmente se terminó todo aquí? Y como dirían algunos himnos antiguos que por ahí conocemos, ya pasó todo afán, todo mi... ¿Lo conoce alguno? ¿Sí? Todo mi pesar. O sea... Oh Dios, quiero estar contigo. U otro himno también de los viejitos que algunos conocen. Cuando allá se pase lista a mi nombre. Oh, qué lindo. Yo estoy como diciendo, ay, yo quiero que llegue ya ese día. ¿Por qué? Porque las cosas en esta vida algunas veces se ponen complejas, se ponen difíciles. Y uno como que, ay, dice, ya quisiera estar con él. Ya me quiero ir con él. Ahora le preguntaron, ¿y cuánto falta? Dinos, explícanos cuánto falta para esto. Y fíjense, porque la respuesta del Señor Jesús va a tener varios aspectos. Yo me quiero centrar sobre una. Y dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí empezamos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años mucha gente va a venir a engañarnos, a mentirnos, a decirnos que ya llegó el tiempo. Y Dios le dice, tengan cuidado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué? Engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo no sé si usted lee periódicos o mira informativos. ¿Hay algún país en guerra o conflictos en estos años? ¿Sí? Y uno empieza y analiza que Rusia está apuntando sus cohetes para Estados Unidos, que China está enfrentando sus cohetes para tal lugar, que India y Pakistán están en la frontera en una posible guerra. Hace unas semanas atrás, la ayuda humanitaria que estaba entrando a Venezuela fue reprimida y algunos países quieren ir y romper todo en Venezuela. Otros dicen, no, vamos a tener paciencia. Y esto se ve todos los días y empezamos a escuchar y las noticias de guerras, de enfermedades, de conflictos, de problemas. Cristo dijo, mire, son señales que van a ir escuchando, señales que van a ver, y creo que en estas últimas décadas, en este último siglo, nos estamos enfrentando ya lo que fue el siglo pasado, pero este siglo también, guerras, conflictos. Y le dice, porque se levantará, versículo 7, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ha oído algo de esto? ¿Sí? ¿Enfermedades? Sí, en diferentes países mueren miles y miles de personas. ¿Hambres en algunos países habrá?
¿Sí? ¿En este país hay hambre? ¿Sí? Algunas personas pasan hambre, pero no tantas. El gobierno aquí trabaja de una forma muy particular y trata de que nadie se muera de hambre. Pero hay países donde por más que el gobierno lo intenta, igual la desnutrición es muy fuerte y se mueren los niños de hambre. Y terremotos. ¿Se enteró de alguno? ¿Sí? Movimientos sísmicos, y hoy quizás con los medios de comunicación y todo nos enteramos, un sismo de 7 grados, un sismo de 8 grados, otro y otro y otro, y uno dice, hey, pero espera, ¿esto ya lo dijo Cristo? ¿Esto ya lo anunció? Las guerras, las enfermedades, las hambres, los conflictos, los terremotos, todo eso está. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Yo no sé si pueden leer ahí, si me corro un poquito más. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy hay países donde los cristianos son perseguidos. Hoy hay países donde los cristianos son encerrados en cárceles. Y hay países donde a los cristianos literalmente se los mata. Hoy. Entonces todo lo que Cristo está anunciando son pautas que uno tiene que estar consciente de decir, entonces todo lo que dijo Dios se va a cumplir. Y sí, se cumplieron las guerras, se cumplieron las hambres, se cumplen las pestes, se cumplen los terremotos, se cumple la persecución. Oh Dios, entonces vamos acercándonos a ese desenlace. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Habrá falsos profetas? Sí que los hay. Profetas comerciantes, profetas mentirosos, profetas engañadores, profetas muy astutos, falsos, dice la Escritura. Obviamente, porque vienen con dobles intenciones. Y podríamos sumar, y con todo respeto, perdónenme, yo podría sumar acá en el contexto, se levantarán muchos falsos profetas y falsos apóstoles. Hombres que se levantan con la idea de tener poder, con la idea de dominar personas, con la idea de manipular multitudes. Y uno puede ver en distintos países la cantidad de gente que los sigue a ellos porque les prometen cosas hermosas y les dicen que todo va a ir bien. Entonces lo que está diciendo es, hey, pero todas estas cosas las estamos viendo, estamos cerca de eso. Y versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. ¿Y qué significa un amor frío? ¿Cómo se imagina un amor frío? Yo le pongo un ejemplo, ¿sí? En su carro. Trate de recordar usted o imaginarse la escena. Usted está en su carro con su novio o su novia a quien ama, pero ama con toda la pasión. ¿A qué distancia se sienta usted de la persona que ama? Ya sea usted el hombre que conduce el carro o usted mujer que conduce el carro y usted es la otra persona que está sentada aquí. ¿Qué distancia quiere que haya entre ustedes dos? ¿Cuánta distancia quería tener? Yo no sé si usted se acuerda o tiene la imagen que le quiero poner en su mente. O sea, el que tiene el volante no puede moverse porque tiene el volante. Pero ahí está usted, que está enamorada o enamorado de él, ¿y qué es lo que hacía? Se pegaba más aquí, y como él o ella no puede, usted hasta hacía así. Y depende, hasta si usted es la mujer, por ahí tuvo un gesto romántico que era este, así como ponerse aquí. Y de hecho, es interesante, hace muchos años escuché esta historia, donde una pareja ya como de 30 años de casados iban en su carro. ¿Y cómo va en su carro una persona que ya tiene muchos años de casado? El hombre conduciendo acá y la mujer acá bien lejos y mirando hacia dónde. Y por ahí pasaron un carro que venía de frente y ella se detuvo a mirar el carro y lo vio hasta que pasó.
Y con esas cosas que mujer lo miró y le dijo, ¡ja! Cuando una mujer hace un sonido es peligroso. ¿Sí? Porque no dicen mucho, pero con ¡ja! Y el hombre la miró como diciendo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y ella, ¿te diste cuenta? ¿De qué? La pareja. ¿Qué pasa con la pareja? ¿No viste cómo iban? No vi qué pasó. Iban muy pegaditos, iban muy cerca, iban muy románticos, no como nosotros. Y cuando el hombre la miró no supo qué responder y recibió así como una revelación divina y dijo, perdóname, el volante siempre estuvo en el mismo lugar. Y ahí ella como que se puso a pensar, oh Dios, es cierto. Porque ¿quién se había movido? ¿Él o ella? Ella. En algún momento ella estaba muy pegada a su hombre a quien amaba. Pero fueron pasando los años. Y yo creo que usted lo sabe porque usted lo ve. Y si no, vaya a cualquier restaurante, a cualquier lugar donde vaya a cenar, a compartir algo estas semanas, usted va a ver. Y antes de hacer el pedido de lo que sea, mientras está leyendo la carta o pensando qué va a pedir, tómese unos minutos para hacer una miradita por el restaurante. Y va a ver novios, recién casados, varios años de casado, varias décadas de casado. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Los que están de novio, ¿cómo están? Él movió la silla porque aquí está muy lejos, entonces muevo la silla, la pongo acá y le tomo la mano. Y cuando viene el mesero le digo, no molestes. Porque ¿qué quiero? No quiero comer. ¿Qué quiero? Estar con ella. Cuando llevan unos años de casados, ¿cómo es? Llegan y se miran, ¿qué vas a comer? Ya entramos al punto, nada. Nada de romanticismo, nada de amor, besito, mano. ¿Qué vas a comer? Yo otra cosa. Y cuando llevan 20 o 30 años de casado, ¿qué? Usted lo va a ver. Miren el restaurante. Él se sienta, pide su comida y se pone... Y hoy, más que nada, harían otra cosa. Hoy se sientan así. Y metido en su mundo, ¿no? ¿Qué comemos? Y por ahí el hombre le va a dirigir en algún momento de toda la cena una frase a su esposa. Muy romántica la frase, muy tierna. La va a mirar, ¿vas a comer eso? Porque si no lo comes, ¿qué? Yo me lo como. Y entonces... eso es como de alguna manera el amor frío, ¿no? Y dice justamente porque han pasado tantos años y han pasado tantas cosas difíciles en la vida, el amor de muchos se enfriará. Ahora, lo habrá escuchado cantidad de veces, pero yo se lo voy a refrescar un poquito más. Imaginemos que estamos en un lugar donde preparamos una fogata, un fuego, y los primeros minutos obviamente el fuego se enciende y hay calor y luz y todo, pero ¿qué pasa con el tiempo? Se va a ir apagando porque la leña que usamos, cualquiera que usemos, se va consumiendo. Pero como yo tengo frío y quiero quedarme unas horas más aquí al lado, ¿cuál es mi trabajo? Ponerle más, ¿sí? Y no sé de dónde, pero buscar leña o buscar esas brasas o buscar, no sé cómo lo llamarán ustedes, cada uno va a buscar el elemento, el material, ¿para qué? Para que siga, para que siga. Estábamos recordando con el pastor recién antes de empezar algunas canciones de aquellos años cuando éramos jovencitos y nos reíamos de distintos ritmos, pero no sé si usted conoció una canción muy viejita que decía échale leña al fuego. ¿La conoció? ¿Alguno de ustedes? Y justamente échale leña al fuego, échale leña al fuego. Y yo no la conocía en Argentina, la escuché no me acuerdo en qué país, y me gustó el ritmo, porque en Argentina no hay ese ritmo. Pero era un ritmo, y perdónenme, no sé cómo son ustedes, pero era un ritmo que no lo puede cantar uno así. Miren, échale leña al fuego, y échale leña al fuego. ¿Cómo se canta esa canción? ¿Cómo hace? Está, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego. ¿Por qué? Porque no puedo estar echándole leña al fuego así.
No, o sea, si le tengo que poner ritmo, le tengo que poner, dirían en algún país, ponle sazón, ponle sabor a eso. O sea, si usted quiere que el amor crezca, que el amor se mantenga, y había que hacer algo. Y lo que Cristo está diciendo es, esta gente no lo hace. Y como no lo hace, el amor se va enfriando. El fuego, por más que fue una gran fogata, en algún momento comenzó a menguar, comenzó a achicarse. Sin embargo, fíjese lo que dice el 13. Más el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Y acá es el texto que quiero remarcar esta mañana con ustedes. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. ¿Cuál era la pregunta que tenían los discípulos? ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? Y Jesucristo le dice, miren, hay una serie de pasos que tienen que darse. Guerras, conflictos, enfermedades, terremotos, falsos profetas, y todo eso ya lo vimos. Todo eso está pasando. Ahora, ¿qué es lo que faltaría para que se termine? ¿Qué es lo que faltaría para que se cierre esto por completo? ¿Qué es lo que faltaría para que usted y yo vayamos a la presencia del Señor a disfrutar la eternidad con Él? ¿Qué es lo que falta? El versículo 14. ¿Qué es lo que falta entonces? Que sea predicado, ¿qué? ¿A dónde? En todo el mundo. ¿Y cuántos países hay en el mundo hoy? Yo soy profesor de historia y en mis clases de seminario muchas veces les hago preguntas a mis alumnos y como profesor de historia a mí me interesan los años. Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿en qué año fue la guerra? Tal, no importa, pero cualquier guerra, ¿qué año fue la guerra? Y mis alumnos me miran y me dicen, hace mucho tiempo. Y no me sirve ese dato, porque hace mucho tiempo no da años. ¿Y cuántos países participaron en esa guerra? Y otro alumno me mira y me dice, un montón, profesor, un montón. Y entonces, espere, no, son datos que no sirven, son datos que no son puntuales. Si nosotros decimos, tendrá que ser predicado el evangelio en todo el mundo, bien, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Qué dirían mis alumnos? Muchos. ¿Y dónde están? Y por todos lados. Pero no me sirve. ¿Cuántos países hay reconocidos hoy con independencia, con gobierno? 194 países. 194. Y lo que está diciendo este texto es que Dios quiere que nosotros como iglesia prediquemos este evangelio del reino en ¿cuántos países? En los 194. Y usted dirá, pastor, pero yo no puedo ir a los 194 países. ¿Es cierto? Yo no creo que alguien pueda ir a los 194. No creo que alguien pueda ir a todos. Si bien hay algunos turistas que salen cada tanto en algún informativo y dicen, recorrió 40 países, recorrió 60 países, está bien, pero él lo hace a nivel turístico. Nosotros estamos hablando de predicar, de llevar el evangelio. Ahora, ¿Jesucristo está interesado realmente en eso? Vamos a mirar un pensamiento que dice el apóstol Pedro, y esto está en la segunda carta de Pedro. Él va a decir algo interesante. Capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de advenimiento? Sería, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo se lo traduzco en un lenguaje más simple. Nosotros le contamos a la gente que Cristo va a venir por nosotros. Y la gente que no cree se ríe. Dice, ay, ¿cuándo va a venir tu Cristo? ¿Cuándo va a venir Diosito a buscarte? ¿Cuándo va a venir?
¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Escritura que pasó muy parecido. Fue cuando Noé estaba construyendo el arca. La gente se le reía en la cara. La gente se burlaba de él. Porque decían, ¿para qué estás haciendo eso? Es ridículo lo que estás trabajando. Y él dijo, no. A mí Dios me dijo que va a hacer algo. Yo tengo que trabajar en esto. Hoy es igual. Nosotros hablamos de la venida del Señor y la gente que no conoce al Señor se ríe, se burla. Por eso dice, vendrán burladores a querer desanimar tu fe, a querer decirte, pero mira, desde que estás en la iglesia, hace 40 años te vienen diciendo que Dios viene a buscarnos. ¿Y ha venido? Y no, todavía no. Entonces estos burladores lo que hacen es quieren hacer que tu amor se enfríe, quieren hacer que usted dude de la promesa del Señor. Pedro, mirando la iglesia, les va a decir esto en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante. Más amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para con quién? ¿Para con quién? ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir este texto? Lo que está planteando Pedro, ya Cristo habló hace años acerca de que va a venir el fin, y ahora Pedro está varios años después expresando esto. Dice, ¿por qué no vino el Señor todavía? No es que nos ha mentido, no es que Dios retarda o Dios se retrasó en el plan, no. Lo que está diciendo que Dios es paciente. ¿Con quiénes? Con nosotros. Con ese nosotros habla de la iglesia de Dios. Y lo que está diciendo es, Dios le dio una orden a la iglesia. Tienen que salir a predicar hasta el fin del mundo. Y cuando prediquen hasta el fin del mundo, entonces vendrá el fin. Y Dios está ahí como esperando, diciendo, yo le di una orden a la iglesia y la iglesia dijo que iba a salir, pero no ha salido. Y como no ha salido, entonces no se cumple el plan, porque el plan era predicar a todo el mundo el evangelio del reino. Y como el evangelio del reino todavía no ha sido predicado en todo el mundo, entonces todavía no puede llegar, ¿qué? El fin. Pero fíjese, porque este texto es muy gráfico, el 9, dice, ¿por qué Dios está esperando? Según algunos dice, la tienen por tardanza. No. Pedro dice, no es tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué significa eso? Pensemos en lo siguiente. Hay canciones que nos hablan de que quiero estar con Él, ven Señor, llévanos, ya quiero estar en tu reino, llévame a tu presencia. Y eso está maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros que ya lo conocemos, queremos ir a vivir con Él. Ya que vivimos una experiencia aquí en la tierra, decimos, ay, yo quiero ya estar en la eternidad con el Señor. Pero, ¿qué va a pasar con todos aquellos que todavía no conocen al Señor? Fíjese este detalle. No queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca. ¿Qué significa? Que Dios está diciendo, si yo vengo ya, todos ustedes, qué lindo grupo, nos vamos a la eternidad. Pero ¿qué pasa con los que no conocen? Entonces como que ahí está Dios en esa como disyuntiva, en esa situación diciendo, yo escucho tus oraciones que ya quieres venir y yo también quisiera que ya vengas. Pero no podemos cerrar el envío y decir, vámonos, porque todavía hay gente que no conoce el Evangelio. Y si esa gente no conoce el Evangelio y Dios viene, esa gente va a perecer. Más o menos es como cuando en San Juan, el versículo clave de toda la Biblia, el más importante quizá de toda la Biblia, ¿qué dice? Porque de tal amó Dios. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Para que ninguno
se pierda. Ahora fíjese, para que ninguno perezca, para que ninguno se pierda. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Quiénes tienen más de un hijo? ¿Sí? Algunas familias tienen varios, pero yo pienso en alguien que, aunque tenga dos nomás. Imagínense que de repente llega una oportunidad porque hay una guerra, algo así, y le dice a alguien del ejército, esto pasa en las películas, le dice, usted puede venir y uno de sus hijos. ¿Qué haría usted? Si usted tiene más de uno, ¿qué haría? ¿A cuál elige? O sea, usted estaría en una gran crisis. Porque le diría a ese hombre del ejército, no puedo. Y el hombre del ejército le diría, lo siento, en el helicóptero solo entra usted y un hijo. Y sus dos hijitos mirándolo ahí. ¿A quién elige? El dolor que usted pudiese sentir en ese momento, multiplíquelo por millones de veces. Y es el dolor que existe de alguna manera en el corazón de Dios. Cuando nosotros le decimos, Señor, vámonos ya, vámonos ya. Y Dios está diciendo, sí, pero tú vienes y el resto. Y aquellos que todavía nunca escucharon. Y aquellos niños que están viviendo en tal país que nunca les hablamos de Jesús, nunca escucharon una canción del amor de Dios, nunca recibieron un regalo del amor de Dios, nunca alguien oró por un milagro en sus vidas, aquellas personas enfermas que no tienen para medicina y que si alguien les predicase del poder de Dios pudieran ver los milagros de sanidad, morirían enfermos y se irían al infierno. Entonces Dios lo que está diciendo es, Dios no retarda, Dios no es lento, Dios no está con un reloj atrasado. No, Dios está esperando. ¿Y qué está esperando? Dice que es paciente para con quiénes. Para con nosotros. ¿Y por qué es paciente para con nosotros? Porque esto también usted me lo va a entender si tiene algún hijo o una hija o niños en su casa. Usted está en una habitación y necesita ayuda para algo. Y usted llama a uno de sus hijos. Y su hijo está en otra recámara, en otro cuarto. ¿Y qué dice su hijo? Generalmente cuando usted lo llama. ¿Qué te dicen? Ahí voy. ¿Y cuánto tardan? Si usted tiene o vio en la casa niños o jóvenes o adolescentes alguna vez, usted está llamando a alguien y desde el otro lado le dicen, sí, te escuché, es verdad, mamá, papá, no sé quién es el adulto que está llamando y ya voy, ahí voy, ya va. Y ellos siguen haciendo lo que para ellos es importante. ¿Y qué es lo importante para ellos? ¿Qué suele ser lo importante para uno de los chicos? Terminar de ver su video. Y usted está aquí sosteniendo algo que se le va a caer o necesita. Ven, ya, te necesito ya. Y su niño, su joven, no sé quién en la familia, ya voy. ¿Y usted qué quisiera hacer en ese momento, la verdad? ¿Qué quisiera hacer? Si usted es como yo quisiera largar lo que tengo acá, ir y agarrarlo de acá y decirle, te he llamado, te necesito acá. Ahora, esa paciencia que usted tiene, una vez más, multiplíquela por millones de veces. ¿Y es la paciencia de quién? De Dios. Porque Dios le dice a la iglesia, vamos, hay que predicar, hay que salir, hay que ir a predicarle a ¿cuántos países? ¿Cuántos eran? 194 países. ¿Cuánta gente habrá en el mundo? ¿Qué dirían mis alumnos? Muchos, pastor, son muchos. ¿Cuántos mexicanos hay? Muchos. ¿Cuántos argentinos hay? Y debe haber muchos porque nos están mandando para acá también. O sea, hay en este momento aproximadamente 7.500 millones de habitantes en el mundo. 7.500 millones. Este país, Estados Unidos, es uno de los países grandes en el mundo que tiene cerca de 200 millones. Pero India nos deja bien atrás. India tiene como unos 800 millones de habitantes. No, más de 1.000 millones de habitantes. ¿Y China? China tiene más de 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones.
¿Se imaginan? No creo que se imaginen. Mi esposa viene de una isla. ¿Cuántos millones son allá, amor? Como 11 millones. Son como... así. Es una pequeña isla. Estábamos haciendo un estudio de misiones en una de las iglesias ahí en Dona y buscamos algunas islas para orar por ellos y algunos lugares pequeños y nos encontramos con algunos países que tienen como un montón de gente, 300.000 habitantes. Y uno dice, pero es pequeñito. Es cierto, es pequeñito, pero ahí hay que predicar. Y en India, que son como 1.000 millones, ahí hay que predicar. Entonces Dios está diciéndole a la iglesia, vamos, 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 arriba, arriba hay que salir, hay que trabajar. Y la iglesia le dice a Dios, sí, sí, ya va, ya voy. No sé cuántos de ustedes tienen en su casa a alguien, no sé si la palabra se va a traducir bien, yo se la digo como yo la conozco y usted me la dice quizás como la puede interpretar. Una persona remolona. Se le dice remolón en la Argentina aquel que uno lo quiere levantar de la cama y empieza a hacer ¿qué? Ay, no, ya, un ratito más, un ratito. Y usted lo destapa de un lado y ¿qué hace él? Se tapa en otro y vamos, y se da vuelta así, no, ya, y se queda ahí, ¿no? O sea, yo algunas veces cuento esta historia, mi mamá me enseñó a mí a levantarme temprano de una manera muy particular. Mi mamá era brava, la petiza ya murió hace muchos años, pero era brava mi mamá. No sé cuántos tenían mamás bravas, la mía era brava. Y bueno, tenía muchos problemas y muchas crisis y algunas mañanas estaba bien nerviosa, ya desde temprano estaba nerviosa mi mamá y yo como un niño de 6 años me costaba levantarme temprano, ¿no? Y mamá, no, y siempre con el llantito y la queja, un ratito más. Y mamá un día se enojó y me miró y me dijo, si mañana volvés a llorar, te meto debajo del agua fría a la mañana. Y yo la miré a mamá y todavía me acuerdo, la miré y dije, es mi mamá, me ama, no lo va a hacer. Y obviamente yo no conocía a mi madre todavía. A la mañana siguiente, ¿qué hice? No quiero, mamá, un ratito más, mamá. Y me acuerdo que mamá me levantó, entienda, un niño de 6 años es fácil agarrarlo, me levantó, me llevó hasta no sé, nosotros le decimos pileta, un lugar bien grande y nada de agua caliente, agua fría. Y abrió así, acá arriba. La escena más o menos sería así, yo estaba así, con el agua fría, temblando, llorando y temblando. Y me dijo, y mañana mejor que no vuelvas a llorar. A la mañana siguiente, ya pasó ese día, yo fui a la escuela y me acuerdo que mamá me dijo, Raulito, y yo, sí mamá. Así, me levanté como si fuera soldado, ¿no? Sí mamita. Y pienso cómo mamá trabajó conmigo, ¿no? Y después fueron pasando los años y wow, tantos años ya tengo, muchos, y digo, Dios, yo aprendí a levantarme temprano, porque mi mamá me enseñó a levantarme temprano, y que bueno, que uno puede quedarse unos instantes, pero tiene que levantarse, tiene que hacerlo, y pienso en esta directiva de Dios, que Dios ya se las había dicho a ellos. Y vamos a mirar estos dos pasajes, Mateo y Marcos. Y estos dos evangelios nos están relatando lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles directamente. Antes de este pasaje que nosotros estamos viendo de Pedro, Jesucristo les dijo, miren, esta es la verdad del evangelio, el resumen del evangelio es este. Versículo 18 de Mateo, capítulo 28, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas. ¿Cuántas son hoy? 194. A todas.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato de Cristo está en el 19. Por tanto, ¿qué? Id. Id. No es una sugerencia. No es un favor. Es una orden. Yo le voy a pedir a... ¿Cómo es tu nombre, el joven de lentes? Ray. Bien, imagínate que estamos en el ejército. ¿Sí? Que estamos en el ejército. Y llego yo que soy una autoridad, teniente, un coronel, lo que sea, y voy a decir una palabra que suelen decir en el ejército cuando llega una persona que tiene más autoridad. Generalmente en las películas, yo no estuve en el ejército, pero en las películas se ve que dice ¡atención! Y cuando se dice atención, ¿qué tiene que hacer el soldado? Algo más puntual. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerse firme y cuadrarse, decimos en algunos países. ¿Sí? Lo habrás visto que cuando pasa una persona de autoridad, el soldado que tiene menor rango lo que hace es, bien, así que lo vamos a hacer, a ver si funciona. ¿Sí? Yo voy a decir atención y tú te tienes que parar como si fueras soldado. ¿Sí? ¿Me sigue? ¡Atención! Más o menos, vamos de vuelta. ¿Sabe por qué? A propósito lo hice sin darle la pauta, porque lo hizo como muy lento. Está, a ver, voy a ver si me siento, perdóname que te cambie las posiciones, pero cuando está el soldado platicando con sus amigos, sus jefes, y dicen atención, fíjense cómo lo hizo él, como hizo cualquiera de nosotros, así. Si haces eso delante de tu autoridad, te manda a correr, a hacer ejercicio, a limpiar todo. ¿Cómo tiene que hacerlo? Como si le hubieran puesto un petardo acá abajo, así, y se lo hace explotar. ¿Cómo tiene que ser? Así que vamos con el segundo intento. Quiero verte, me vengo acá para verte bien. ¡Oh, atención! Muy bien, muy bien. Ahora, Dios nos da órdenes. Y una vez una persona que estuvo en el ejército, ya falleció, un alumno mío, Alberto, un lindo hombre, muy servicial, muy generoso con la obra de Dios. Él estaba en mis clases. Él había dejado el ejército, él ya tenía, yo en ese momento tendría unos cerca de 35, 38 años, y él ya era un hombre de más de 50, había dejado, se había retirado del ejército y estaba en mi clase. Y me tocaba explicar las cartas paulinas, y donde decía, sí, porque el apóstol Pablo dice que la vida es como un ejército, la vida cristiana es como un ejército, hay que militar en la vida cristiana, hay que servir como soldado, y él me levantó la mano y me dijo, eso es mentira, eso es mentira. Y como que todos los jóvenes alumnos se quedaron ahí como diciendo, wow, está contradiciendo al profesor, ¿qué pasó? Y bueno, yo lo miré y no era una discusión, no era una falta de respeto. Le dije, a ver Alberto, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué pasa? Y me dice, no. O sea, muchas veces yo escuché que la iglesia es como un ejército y nosotros somos como soldados que estamos sirviendo al rey, que él es nuestro comandante. Y es mentira, me dijo, es mentira. Y estaba así como enojado, no, es mentira eso, no es verdad. Y yo le dije, a ver, pero ¿por qué dices eso? Y me dijo, profesor, yo no sé si usted sabe, yo vengo del ejército. Y yo le dije, sí, escuché eso. Y me dijo, en el ejército se obedece. En el ejército se acatan las órdenes. En el ejército no se pregunta. En el ejército no se cuestiona. En el ejército no se ponen caritas de no me gusta. En el ejército, cuando viene una autoridad y te da una orden, ¿qué? Se cumple. Y dice, yo como soldado tantos años, dice, muchas veces estuve así en las formaciones y venía alguna de mis autoridades y es interesante cómo los militares se los educa en sus tonos, ¿sí?
Y yo voy a tratar de separar el micrófono para explicarlo. Llegaba nuestra autoridad y decía algo así, ¡un voluntario! O sea, no decía, necesito un voluntario, alguien me puede ayudar. No, en el ejército se manejan tonos de autoridad. Y llegaba este, ¡voluntario! Y dice, y nos teníamos que saltar todos. Porque el que no saltaba a ser voluntario, ¡oh, la que le esperaba! Todos saltábamos porque él decía, necesito un voluntario. Pero era como ponernos a prueba. Y todos los que estábamos ahí teníamos que saltar. ¡Sí, señor! Y entonces él decía, bueno, tú, ven para esto. Y te llamaba. Y dice, pastor, y yo hace unos años que estoy en la iglesia. Hace unos años que estoy en la iglesia y me puse a pensar si es cierto que la iglesia es o no es un ejército. Y yo vi muchas veces a los pastores decir algo así, hermanos, necesitamos que alguien sea un voluntario. Hermanos, necesitamos un voluntario. Hermanos, por favor, necesitamos un voluntario. Y por ahí se levanta una mano así. Y el pastor lo mira como contento, levantó la mano. Y le dice, sí, hermano, ¿para qué? O sea, voy a ser voluntario si me gusta lo que me estaba por pedir. Y entonces me dijo, y todos nos quedamos ahí pensando en esto. Si eso no es un ejército de la iglesia. Y yo le pregunto a usted, yo no conozco mucho esta iglesia, pero ¿usted se sujeta a las órdenes del comandante en jefe? ¿O no? ¿Usted obedece? ¿O es un tanto remolón como yo en la cama, que no me quería levantar y mamá tuvo que sacudirnos? En la iglesia yo aprendí que tenía que sujetarme a mi pastor. Y mi pastor me explicó algo muy simple cuando yo tenía 17, 18 años. Me dijo, Raúl, en la obediencia hay bendición. Clarito me lo dijo. Raúl, en la obediencia, y me lo repitió, una y otra y otra y otra hasta que me quedó acá, ya se me grabó. Entonces él me decía, Raúl, mañana hay que hacer tal cosa. Sí, pastor. Y después hay que hacer, sí, pastor. Y yo me iba, le cuento esto que es muy privado. Esto es imposible que usted lo conozca. En ese momento, mis padres, papá y mamá, estaban separados. Yo no hacía caso a mi papá, porque mi papá se había ido con otra mujer, era un caos lo que había pasado, infidelidades y un montón de mentiras y todo. O sea, yo no respetaba a mi papá. No tenía una figura arriba mío que me dé órdenes. Porque como vivía con mamá, yo ya no era ese niño de 6 años que mamá podía meter debajo del agua. Yo ya tenía 16, 17, ya era grandote físicamente. Y ya mamá no podía dominarme como me dominaba cuando era niño. Así que a mí nadie me daba órdenes. Y míreme bien para ponerle el tono. ¿Sí? Mire cómo lo digo. ¿Sí? A mí nadie me daba órdenes. Hasta que llegué ¿a dónde? A la iglesia. Y el pastor me daba una orden. Raúl, esto. Raúl, esto. Y yo me acuerdo, yo le decía, sí, pastor, sí, pastor. Y cuando me iba a casa, tenía que caminar varias cuadras. No teníamos carro, no había buses ahí, no tenía que caminar varias cuadras hasta mi casa. Y me iba pensando en lo siguiente, escúcheme bien, ¿por qué le hago caso a este viejo? ¿Por qué obedezco al viejo este? Si ni a mi papá le hago caso. ¿Quién es el viejo para mandarme a mí? Mañana voy y cuando me diga algo, le digo, tómatela, viejo. Yo pensaba así, ¿no? Al otro día volvía, el pastor me dijo, Raúl, sí, pastor. Y me iba, ¿pero por qué le hago caso al viejo? Y más de una vez cuando el pastor me decía, por ejemplo, me decía, Raúl, ve hasta donde está la batería. Y cuando me daba la orden, yo decía, sí, pastor. Iba protestando. Y él me decía, Raúl, sí, pastor. ¿Dijiste algo, pastor? Raúl, no, pastor. Pero obedecía. Porque había aprendido lo que me había dicho el pastor, que en la obediencia, ¿qué? Hay bendición. Y a medida que fueron pasando los años me fui dando cuenta que sí. Entonces yo obedecía al Señor, había bendición. Obedecía más al Señor, más bendición. Obedecía más al Señor, más bendición. ¿Y a cuánto le gusta tener más bendición? Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le cuesta. Algunos dicen, no me sale obedecer, pastor, no me sale la palabra.
¿Sí? ¿Cómo sería en inglés? Obey. Obey. A ver, dígala. No le sale en inglés alguna. No quiero decirla. No quiero decir obediencia. No quiero decirla. Ahora, fíjese, porque acá Jesucristo le dice, por tanto, tengo la autoridad, tengo la potestad. Por tanto, ¿qué? Tenés que ir. Ay, pastor, pero yo no puedo ser misionero. Bueno, puede orar por los misioneros. Ay, pero yo no sé cómo orar por los misioneros. Pregunte. Pero yo no puedo ir. Puede ayudar. Hablábamos eso con el pastor. Ayude para que otros vayan. Porque la tarea de la iglesia es que se predique el evangelio. Y entonces Dios es paciente. ¿Qué significa? Nos espera, nos espera, nos espera. Pero hay una frase que no sé si la conocen. ¿Sí? El que espera, desespera. Y está acá Dios en Marcos, le va a decir lo mismo. Otro evangelio, Mateo ya lo vimos, Mateo fue testigo presencial de la vida de Cristo, Marcos no estuvo con Cristo, pero escuchó las enseñanzas y las palabras de Pedro y escribe el evangelio y dice, y Cristo les dijo, ¿qué? ¿Id? ¿Por dónde? ¿Cuántos países? Y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. O sea, la directiva de Dios sigue siendo la misma. Mateo lo dijo, se lo dijo, Pedro está presente, Pedro se lo cuenta a Marcos, Marcos lo escribe y deja la directiva a la iglesia. Tenemos que predicar. Tenemos que predicar. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿En dónde? En todo el mundo. Ahora, pastor, yo nunca he salido de aquí, de la zona de Texas. Perfecto, está bien. Usted no pudo salir. Pero hay gente que sí puede salir. Pastor, yo no sé mucho. Hay gente que sí puede estudiar. Pastor, yo no tengo quizás la oportunidad por mi trabajo. Hay gente que sí. Y estamos pensando, yo no puedo, pero alguien sí. Y lo que tenemos que trabajar es en equipo. O sea, usted no puede ir, puede ayunar. Usted no puede ir, puede orar. Usted no puede ir, puede ofrendar. Otros dicen, yo no tengo dinero, pero puedo ir. ¡Gloria a Dios! Véngase, haga algo. Cuando estamos trabajando ahí en Dona con los pastores, me gusta porque hay un pastor que se llama Arturo. No sé si lo conoce el pastor Arturo Coronado, el hijo de don Marco Coronado, el padre. Y él tiene una pasión por las misiones. Él tiene una pasión por la obra de Dios. Y ayer a la noche me fue a visitar otro pastor que también cruza del otro lado y diciéndome, pastor, hay una necesidad impresionante del otro lugar. Y yo trato de buscar la forma de cómo llevar algo para esa gente, de cómo hacer. Ahora, y uno mira a esos pastores y le dice, y bueno, ¿y cuál es tu ganancia de todo esto? Ninguna. ¿Y qué saca usted de provecho en todo eso? ¿Y financieramente nada? ¿Por qué? Porque tengo que poner mi gasolina, porque tengo que poner mi carro, porque tengo que dar mis horas, porque tengo que cruzar el puente y cada vez que cruzo el puente tengo que pagar. Y cuando voy allá, los hermanos, las hermanas están esperando que les lleve algún alimento, algo de ropa, además de palabras. Entonces tengo que buscar qué llevarle. Y uno dice, pero entonces todo lo que usted está haciendo es pérdida. Depende cómo lo mire. Porque si usted es una persona que lo que está pensando nada más que ese es el beneficio o en las cosas materiales que podamos tener, entonces puede ser perdida. Pero si usted está entendiendo la directiva de Dios, es ganancia. Porque cualquier persona que cumple con esto, lo que me enseñó mi pastor se aplica. Cuando uno es obediente, tiene bendición. Entonces yo veo muchas veces pastores que se animan a hacerlo. Y nosotros hoy estamos aquí en Estados Unidos por lo mismo. Porque estábamos en Argentina y un pastor nos dijo, necesito que nos ayuden con algo, ¿por qué no se vienen? Queremos trabajar, queremos que me ayudes a formar unos líderes, queremos que nos den unas clases. Y wow, pero tenemos que dejar todo acá, en Argentina, nuestra gente, mis hijos. Wow, Dios, todo lo que nos gusta porque es nuestra cultura, es lo nuestro. O sea, más allá de si hay o no lo que uno quiere, es la tierra de uno. Y no, vente. Y cuando le contamos a algunas personas, vamos a estar predicando unos meses allá. ¿Sabes lo que nos dijeron? Algunos? ¡Están locos! ¿Están locos? ¿Cómo va a dejar todo y te va a ir así como así?
Es que esto se aplica. ¿Y qué hay que hacer? Particularmente esto para mí es fundamental. ¿Qué dice acá? Y si Dios me llamó a mí a ser maestro, ¿qué tengo que hacer? Enseñar. Y yo no puedo andar diciéndole a mi comandante en jefe cuando me dice ¡atención! Y yo le digo, bien, bien. Ya, muy bien, me gustó, casi se para y ya está. O sea, yo no le puedo decir a mi comandante en jefe, ¿y a dónde me va a mandar a enseñar? Hay que ver si me gusta. Hay que ver si me tratan bien, porque si no me tratan bien, que vaya él. No, o sea, Dios nos ha llevado, a mí particularmente me ha llevado ya creo que por 15 países a predicar y a enseñar. Y no ha sido la idea de turismo, porque me ha llevado a países a predicar, a enseñar. En algunos países me atendieron, ¡wow, qué bien! Y en otros países, ¡oh, Dios, amor, fue duro! Pero el punto era obedecer esto, porque yo quiero que venga el fin. Pero para que venga el fin, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar. ¿A dónde? En todo el mundo. Y si no predicamos en todo el mundo, entonces no viene el fin. Es una cuestión de lógica nada más. Cristo dijo, y lo miramos de nuevo acá, el último versículo, fíjese, Mateo 24. Y será predicado. Dios sabe que va a ser predicado. No dijo, y posiblemente sea predicado. No. ¿Qué dijo Cristo? Será predicado. Este evangelio, el que usted y yo tenemos, ¿en dónde? Para testimonio, ¿a cuántas? Y entonces vendrá el fin. Si el fin no vino, ¿por qué es? Porque algo de lo que está acá arriba no se cumplió. ¿Y qué es lo que no se cumplió? Que todavía no hemos predicado en todo el mundo ni a todas las naciones. Por eso Pedro dijo, Dios es paciente, no con la gente impía, sino ¿con quién? Con nosotros, que no salimos a hacer la tarea, que no la hacemos, no la estamos cumpliendo. Nos ocupamos tanto en nuestros quehaceres aquí que nos olvidamos del propósito por el cual Dios levantó a la iglesia. Yo no sé cuántos años tiene construida esta iglesia, pastor. 22 años. Antes de eso, ¿qué había? Nada aquí, era un solar. Bien. ¿Saben que algunas veces la gente de las iglesias se confunde? Porque cuando viene y ve un solar, dice, Dios nos ha traído a este lugar para construir un edificio. Diga conmigo, repita conmigo, eso es un error. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros solamente a construir edificios. Porque si hubiera querido constructores de edificios, hubiera llamado arquitectos, empresarios, comerciantes, que la tienen y hacen edificios, quizá mejores que este, de 2, 3 plantas y con... No, Dios no está pensando en eso. Dios se goza con que estamos ampliando la iglesia, con que estamos trabajando y tenemos aulas, tenemos lugares, perfecto. Pero si uno piensa, todo mi trabajo, todo mi dinero, todo mi tiempo, todo mi corazón van a ser para que este edificio cada vez sea más grande y cada vez sea más atractivo y cada vez tenga más belleza, algo no está bien. Porque nosotros vamos a trabajar para que esto sea más agradable. Pero nuestro objetivo, ¿cuál es? ¿En dónde? Entonces, le cuento algo que pasó en una iglesia allá en Argentina hace muchos años que me partió el corazón. Una de mis alumnas, oriental la señora, una joven, ella estaba con un llamado de Dios impresionante. Decía, en mi pueblo, en mi tierra se necesita el evangelio y yo estoy acá en Argentina. En ese momento estábamos allá y dijo, y yo quisiera ir a predicar, quiero ir a predicar a mi nación, quiero ir a predicar. Así que empezó a reunir el dinero, empezó a buscar la forma y fue y habló con sus líderes y le dijo a la iglesia, amados, yo sé que muchos no pueden ir, pero yo estoy dispuesta, dejo todo acá y me voy a predicar allí a ese país y yo voy a ir a llevarles el evangelio. Y la gente de la iglesia le dijo,
lo sentimos mucho, hermana, no podemos ayudarte porque no hay dinero en la iglesia. No hay dinero en la iglesia. Y entonces la hermana se dolió el corazón y dijo, ay Dios, qué mal, yo entiendo que tú quieres que vaya y yo estoy reuniendo, pero no tengo todo lo que necesito y pensé que la iglesia podía ayudarme y la iglesia le dijo no. Ahora, lo notable fue que pasaron menos de 2 meses y la iglesia decidió comprar un piano, pero no uno de estos. Yo no sé si alguna vez usted vio esos pianos donde se dan conciertos. ¿Cómo son? Los que se llama piano de cola, ¿sí? Esos pianos grandes de madera, 3 patas, que valen muchísimo. Y ese piano en Argentina le costó a esa iglesia $5.000. ¿Y qué le habían dicho a la muchacha? No hay dinero. Ahora sí había. La hermana entonces cuando vio que compraron el piano dijo, gloria a Dios, llegó el dinero. Voy a hablar de nuevo con la iglesia. Pastores, líderes, ¿saben qué? Qué bueno que Dios nos bendijo. Yo todavía sigo con el alelo y me voy a predicar si ustedes me ayudan. ¿Y qué le dijo a la iglesia? No hay dinero, hermana. Y pasaron unos 3 meses y compraron un cortinado. La iglesia era mucho más grande que esta, un cortinado, todo hermoso, de punta a punta de pared altísimo, de una tela traída no sé de dónde. Y gastaron otros $5.000 para eso. Y yo no sé si usted sabe, aquí $5.000 son $5.000. Pero en muchos otros países se multiplica, ¿no? En mi país hoy se multiplica por 40. Porque $1 vale 40 pesos argentinos. Mucho dinero. Y la iglesia dijo, no hay dinero. Ahora la pregunta es, ¿había o no había? Sí que había, pero no había visión. Y no quiero decir que la iglesia no pueda tener un piano. Gloria a Dios por ese piano. Gloria a Dios por la cortina. Pero era necesario un piano de $5.000. No podíamos comprar uno de $2.000, de $3.000 y el resto ¿qué? Hermana, viaje, predique, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque con esa ofrendita que le damos, almas se van a salvar allá. ¿Podemos comprar una cortina? Gloria a Dios. Y yo sé que hoy la iglesia está en construcción. ¿Cuántos quieren que la iglesia esté más bonita? Digan amén. Es una bendición, gloria a Dios. Pero tenga cuidado de poder ser buen administrador y decir, pastor, esto es para la iglesia y esto para que el evangelio sea predicado. Y ahí está también la sabiduría y la gracia de los pastores de poder decir, bueno, vamos a ver si podemos comprar un material un poco más económico para que no nos salga tanto, para seguir con el plan. ¿Cuál es el plan? Predicar. Entonces ayudamos, el pastor me decía, ayudan a distintas obras. Gloria a Dios por eso, porque sabe que, yo le voy a hacer claro y ya con esto casi termino. Hay personas que hoy están oyendo el evangelio gracias a usted. Y usted va a decir, ¿cómo gracias a mí? Porque esa ofrenda que usted está enviando para que ese misionero haga ese programa de radio o para que esa misionera viaje a ese lugar en tal país, esa persona cuando predica y cuando la otra se convierte a Cristo, Dios está diciendo qué bendición esa muchacha, ese hermano que fue, pero también qué bendición la iglesia que ayudó para que ese vaya. Porque Dios sabe que este trabajo de predicar el evangelio en todo el mundo es un trabajo que necesita personas, pero también recursos. Y qué bueno cuando nosotros lo entendemos y decimos, no, espera, está bien, esto yo voy a trabajar. ¿Por qué? Fíjese y termino. Dice que hay que hacer discípulos ¿a cuántas? A todas las naciones. Enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas. Y Cristo dijo, en ese desafío yo estoy con vosotros todos los días. Cuando Dios está pensando en la iglesia, piensa en una iglesia que participe en totalidad en eso. A todas las naciones, todas las palabras, todos los días. Y la última que no la vimos, toda potestad. Dios está mirando hoy la iglesia y diciéndole, sigan siendo parte de esto. Si ya lo es, lo felicitamos.
Siga, continúe por ese camino. Si todavía usted no está muy metido con esto, yo voy a orar hoy. Y juntos le vamos a decir a Dios, Señor, ayúdame a entender esto. Porque tú quieres eso. Y si tú quieres eso, yo también tengo que quererlo. Y si tú eres mi comandante en jefe, cuando tú necesites un soldado, yo tengo que enseguida decirte, aquí estoy, para lo que quieras, para lo que necesites. ¿Se anima? Está desafiado. Es complejo. Dios a mí me llamó hace más de 30 años y le dije sí. ¿Sabía yo a todo lo que Dios me iba a exponer? No. Pero una cosa sí sé. Dios ha sido fiel. Y durante estos 30 años que recorrí mi país, desde la ciudad más austral del mundo, se llama Ushuaia. Yo fui a predicar ahí. Al norte de mi país, casi frontera con Bolivia, están Salta y Jujuy. Yo fui a predicar ahí. En la frontera con Chile está Mendoza y otras provincias más. Yo fui a predicar ahí. En la costa que da al mar, varias provincias, yo fui a predicar por varias ciudades de esas. Y no solo ahí en mi país, Dios me llevó a otros países. ¿Y por qué? Porque yo entendía esto, que Dios quiere que prediquemos en todo el mundo. Algunas veces pienso, me gustaría estar en mi casa. Y días como hoy que nosotros estamos acá en Hueslaco viviendo, la gente nos pregunta, ¿y cuánto tiempo se van a quedar? No sé. ¿Y dónde van a ir después? No sé. ¿Y cuál es el plan para el año que viene? No sé. Y eso algunas veces genera conflicto. Pero cuando miramos que Dios nos llamó para esto, es como que decimos, ok, está bien, Dios nos llamó, entonces hoy estamos acá y mañana ¿dónde vamos a estar? Donde Dios quiera. ¿Y el año que viene dónde vamos a estar? Donde Dios quiera. ¿Y dónde vamos a vivir? Donde Dios quiera. ¿Y de qué vamos a comer? Lo que Dios quiera. Si es carnita, mejor. Que una sonrisa es linda. O sea, y cada vez que nosotros, amados, necesitamos algo,